Saludos. Hoy vamos a tocar un tema un poco diferente a lo que hemos venido analizando en programas pasados, porque la situación a nivel internacional se muestra bastante complicada y queremos darle un poco de espacio analítico a lo que está ocurriendo en este último mes, lo que ha ocurrido en los países de África Occidental, específicamente en Níger, Mali, Burkina Faso, Nigeria y otros países de esa región. Como ustedes saben, el pasado 26 de julio hubo un golpe de Estado en Níger. Para los que no conocen la ubicación de este país africano, queda al norte de Nigeria. Es un país de unos 25 millones de habitantes y colinda también con otro país más pequeño que se llama Burkina Faso y con uno más grande o más o menos igual que se llama Mali. Luego le vamos a mostrar un mapa de esa región. Estos países también forman parte de una organización que se llama en inglés ECOWAS y en español es una organización de los países, es una organización económica básicamente de los países de África Occidental, países que quedan al sur del desierto del Sahara o que de alguna manera tienen, ¿verdad?, parte de su territorio eh, en el desierto del Sahara. Hay una región al norte de esos países que va desde la costa del Océano Atlántico hasta eh, prácticamente el canal de Suez, es decir, hasta lo que se conoce como el Cuerno de África. Esa región es una franja mayormente desértica, pero muchos de esos países forman, ¿verdad? Están de alguna manera territorialmente vinculados a esa franja de terreno y se conoce como el Sahel, o en inglés el Sahel. Es una región bastante, vamos a decir, desértica, inhóspita para muchas cosas, pero por otro lado contiene muchas riquezas minerales. En el caso particular de quien estamos hablando, que es del país de Níger, Níger es un país que es inmensamente rico en uranio, oro, diamantes y otros minerales estratégicos. Ese país era una colonia de Francia antes de la década de 1960, al igual que Burkina Faso, Mali y otros países de esa región. Esa región estaba dominada fundamentalmente por Francia. Le vamos a mostrar posteriormente un mapa para que ustedes vean el dominio colonial que tenía Francia de todos esos países. Cuando esos países se independizan formalmente a partir de finales de la década del 50 y principios de la década del 60, algunos de ellos ¿verdad?, por luchas armadas en contra de Francia, Francia accede a concederle la independencia. Pero esa independencia fue fundamentalmente una independencia formal, es decir, política. Desde el punto de vista económico, Francia siguió controlando las economías de esos países. Y en el caso particular de Níger, que no se debe confundir con Nigeria, Nigeria es un país mucho más grande, queda al sur de Níger y tiene aproximadamente 225 millones de habitantes. Es un inmenso país y con una población muy grande. Eh, pero en Níger, Francia
había mantenido hasta recientemente lo que se conoce como un régimen neocolonial. ¿Qué es el neocolonialismo? El neocolonialismo hace referencia a un tipo de control que las antiguas metrópolis coloniales europeas y en el caso particular de Estados Unidos también, esas potencias le otorgaron la independencia formal a esas colonias, pero continuaron dominándolas económicamente. Y a esa relación de dominación económica se le conoce como neocolonialismo. Ese concepto fue acuñado por un dirigente histórico africano de esa década del 60 precisamente, que se llamó Kwame Nkrumah, eh, y donde él escribe varios libros definiendo desde el punto de vista interno lo que es el colonialismo. Perdón, el neocolonialismo. Cómo el neocolonialismo ha seguido controlando y dominando las economías de esos países. Al punto de que en el caso particular de Níger, Níger le suple a Francia gran parte del uranio que Francia utiliza para hacer operar sus centrales nucleares para producción de energía. De tal manera que con el uranio de Níger, Francia produce aproximadamente el 40% de la energía nuclear en Francia. Luego Francia revende esa energía no solo para sus ciudadanos, sino también para otros países europeos, a quien le cobra precios exorbitantes por la venta de esa energía que extrae prácticamente a precio regalado del uranio que saca de Níger. Mientras esto ocurre, el 80% de la población de Níger no tiene, escuchen esto, no tiene energía eléctrica. Fíjense eso. Francia se lleva el uranio para producir energía para alumbrar a toda Francia y otros países europeos. Y en Níger, que es de donde Francia se lleva la mayor parte del uranio, el 80% de la población no tiene energía. La mayor parte de la población viven en extrema pobreza. Hay un alto grado de analfabetismo. Y el gobierno que estaba anteriormente, aunque había sido un gobierno elegido democráticamente, entre comillas, en realidad era lo que se conoce como un gobierno títere de Francia. Es decir, Francia era la potencia que había apoyado al presidente Mohamed Bazoum para que gobernara y le siguiera otorgando a Francia las franquicias, es decir, a las empresas francesas, las franquicias sobre esos minerales estratégicos. Bueno, la Junta Militar de Níger se cansó ¿verdad?, de esta explotación y de esa relación dirigida por el general Abdurrahmane Chiani, y se dio el golpe de Estado, como ya le dije, el 26 de julio pasado. Esto trajo unas consecuencias casi inmediatas porque el presidente de Nigeria, que a su vez es el presidente de la Comunidad Económica de Países de África Occidental, o con sus siglas en inglés ECOWAS, amenazó con invadir a Níger para restituir al presidente Bazoum. Eso trajo como consecuencia un conflicto más grave porque la junta militar que gobierna a Burkina Faso, bajo la dirección de un joven presidente militar también, un capitán del ejército burkinés,
de nombre Ibrahim Traoré, es el presidente más joven, si no me equivoco, del mundo entero. Tiene 35 años y es una eminencia. Y la junta militar que gobierna Mali también se unieron a la junta militar que dio el golpe de Estado en Níger y emitieron un comunicado conjunto diciendo que si esa organización que reúne aproximadamente unos 15 países de esa región colindante con el Sahel, eh, si si países, si fuerzas militares de esos países invadían Níger y atacaban Níger, era un ataque contra ellos también. Y entonces se unieron los tres recientemente, hace aproximadamente 2 días. Entre esos tres gobiernos firmaron un documento, una especie de tratado, de acuerdo. Es una carta sencilla, pero firmaron un documento en el cual plantean una alianza estratégica militar entre los tres países. Ante esta situación, Francia, que había amenazado con invadir también, tuvo que retractarse. El presidente francés tuvo que detener sus ansias, aunque tiene tropas todavía en Níger, porque en Níger habían tropas de Estados Unidos y de Francia, porque lo que ocurre es que en esa región del Sahel se han ubicado grupos terroristas remanentes de aquellos sectores que conocimos en un momento dado como Al-Qaeda y el Estado Islámico. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que bastantes problemas dieron a nivel mundial, ¿verdad? Y todavía siguen dando. Este, y entonces en esa región del Sahel, porque es una región, como dije, muy grande, muy amplia y de difícil patrullaje, de difícil control militar o policíaco, pues esos grupos se han ubicado ahí. Y suelen atacar a los gobiernos o a las Fuerzas Armadas de los países que colindan con esa región, como Mali, como Níger, y otros países como Chad, que también está en esa región. Y entonces esto ha complicado el panorama a un nivel tan y tan profundo que el propio Senado de Nigeria le negó la autorización al presidente de ese país, le negó la autorización para invadir a Níger. Así es que hasta este momento vamos a decir que hay una especie de compás de espera donde eh, la organización de países, la Organización Económica de Países de África Occidental, no se ha atrevido a movilizar sus tropas, aun cuando sigue manteniendo la amenaza de atacar a Níger para restaurar el gobierno del presidente Bazoum. Así que esa es la situación con la que estamos contando en este momento a nivel internacional. Por otro lado, eh, el gobierno de Estados Unidos, que en un momento dado trató también de enfilar los cañones a la Junta Gobernante de Níger, se ha retractado también y han decidido tomar un compás de espera para ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos en esa región. La comunidad como le dije, económica de estados de África Occidental, conocida como la CEDEAO, que fue la que amenazó con esa intervención, ha decidido mantener manos afuera en este momento. Aun cuando el presidente ha dicho que hay que restaurar el orden democrático en Níger. Lo que pasa es que restaurar el orden democrático en Níger, es decir, intervenir militarmente en Níger para restaurar al presidente Bazoum, que de hecho está preso en su domicilio,
y está siendo acusado de alta traición por el actual gobierno de Níger. Posiblemente lo van a juzgar por ese cargo de alta traición. Eh, Como consecuencia de eso, el gobierno de Nigeria ha decidido calmar los ánimos, ha decidido calmar los ánimos porque se desarrollaría una invasión. Si se desarrolla la invasión, se va a generar una guerra regional sumamente cruenta, sumamente complicada, donde no va a haber ganadores. Por lo pronto, el gobierno de Níger ha decidido detener el envío de uranio y de oro a Francia. No le está supliendo esos minerales a Francia, lo cual le está causando a Francia también un problema estratégico y económico grave, porque al no tener el suplido de uranio que provenía de Níger, entonces sus plantas termoeléctricas, productoras de energía a base de uranio, no pueden funcionar a capacidad. Así que la situación realmente es bastante complicada en esa región. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Hay que tomar un poco de paciencia para ver qué ocurre, pero por lo pronto, eh, esos países que forman parte de la ECOWAS están altamente divididos, prácticamente son unos 15 países. La mitad ha decidido que no va a intervenir, no van a enviar tropas a Níger. La otra mitad, como ya dije, está en compás de espera, pero no saben qué hacer, porque en este momento de invadir a Níger, la guerra sería sumamente fuerte y no se sabe cuáles serían las consecuencias. Por lo menos una de ellas sí ya se ha planteado, ¿verdad? En los medios abiertamente, y es que se va a acrecentar la emigración de ciudadanos africanos de esos países hacia Europa, lo cual en este momento es un problema grave, porque precisamente sabemos que desde que la OTAN, con Francia a la cabeza, bajo el gobierno de Sarkozy, destruyó a Libia, ¿ok? Entonces, el flujo de migrantes hacia Europa ha aumentado exponencialmente y lo mismo por la guerra de los Estados Unidos en contra del gobierno de Siria, que también ha generado una gran emigración masiva hacia países europeos. Y eso está creando problemas muy serios porque la mayor parte de esa población migrante son de religión musulmana y hay unos roces, unos conflictos, no solamente étnicos, sino también culturales con población de religión islámica o musulmana en Europa. Hay luchas, hay, ¿verdad? Hay fricciones entre ellos, pero los causantes de esa emigración masiva han sido los propios países europeos por haber generado estas condiciones de explotación neocolonial en los países africanos. Así es que vamos por ahora a terminar aquí el análisis de lo que está pasando en África Occidental y en otro momento, si la cosa se pone un poco más candente, pues volveremos a analizar la situación. Hasta luego.